Continuamos hablando de formación y capacitación médico-profesional a través de la Sociedad Platense de Anestesiología. Hoy con un tema muy importante, la realización del curso taller del manejo del dolor posoperatorio. Para hablar de este tema me acompaña el director del taller médico anestesista, el doctor Gabriel Erasum. Encantada de estar aquí. Igualmente, muchas gracias. Con usted, que haya podido venir aquí al piso con todo el trabajo que tienen los anestesiólogos que... Muchas gracias por la invitación. No, por favor, que están corriendo siempre detrás de la emergencia, ¿no? Siempre estamos con alguna ocupación. Sí. La verdad que sí. Muy interesante este curso taller que ha lanzado la Sociedad Platense de Anestesiología, que está dirigido a médicos anestesiólogos y residentes. Me gustaría que me cuente las personas que han disertado en esta jornada, en este curso taller, y cuál es la modalidad, para que la gente, en principio para hablar de los disertantes y después para que la gente comprenda o hablemos de qué es el tratamiento del dolor, ¿no? Y por qué el tema del dolor va directamente atado al médico anestesiólogo, ¿no? Bien, bueno, las disertantes en este curso van a ser la doctora Adriana Aiello y Diana Finkel. Ellas son médicas anestesiólogas de la ciudad de Buenos Aires, son especialistas en dolor. Fueron un poco las directoras de la carrera cuando hice yo la experticia en la Fundación Dolor. Y bueno, ellas van a ser la encargada de estar a cargo de estos 2 días. Estos 2 días van a constar de una parte teórica y en el segundo día, el día sábado, va a haber también un momento para hacer una parte práctica donde se va a hacer una especie de taller para que los participantes del curso puedan un poco implementar todo lo que aprendieron durante la formación teórica. Muy bien. Y bueno, en principio cuando hablamos del dolor agudo posoperatorio, ¿por qué se relaciona con el médico anestesiólogo? Porque venimos conversando con distintos miembros y médicos del Consejo Directivo y también integrantes del CESPA, del Centro de Enseñanza de Simulación de la Sociedad Platense de Anestesiología, que es excelente realmente, ¿no? Sí. Ya la gente lo viene viviendo y conociendo poco a poco a lo largo de todo este mes y un poquito más, pero en principio se ha venido hablando de esta cuestión de cuando ante un acto quirúrgico programado, es importante que el paciente pida una entrevista previa con el anestesiólogo, luego el anestesiólogo se hace cargo a lo largo acompañando al cirujano, en este caso del acto quirúrgico, y es quien cuida tu vida, ¿no? Como es el lema de la mano que sostiene y cuida tu vida, como dice en la Sociedad Platense de Anestesiología. Y después es importante la posvisita, porque luego de un acto quirúrgico por lo general un dolor siempre hay. Cuando el dolor agudo puede ser persistente o puede ser alguna causal mayor, ¿por qué es que lo toma el anestesiólogo? Eso es la que para la gente es nuevo, ¿no? No para los médicos, obviamente, pero sí para el paciente. Bueno, en realidad yo extendería un poco a dolor, digamos, como signo-síntoma, un poco la función del anestesiólogo, que es también un poco lo que está tratando la Sociedad de Anestesia de volver a recuperar el rol que siempre ha tenido el anestesiólogo en este aspecto. Históricamente, el padre de la medicina del dolor es un anestesiólogo, es el doctor Bonica, que en los años 50 él describió el dolor dándole una entidad clínica al dolor. Ya el dolor dejó de ser un signo y pasó a tener una entidad clínica. Bueno, él escribió el tratado más grande que hay con respecto al dolor, que llega hasta nuestros días, y un poco es recuperar el rol que siempre ha tenido. Bonica es fundador del Instituto para el Estudio del Dolor, la IASP, y es formado prácticamente en su gran mayoría por médicos anestesiólogos, y bueno, es como que es un poco inherente al rol del anestesiólogo en la medicina del dolor, tanto agudo como crónico. En este punto nos vamos a ocupar más abocados a lo que es el dolor agudo, que es el dolor posoperatorio, y dentro de los logros que hemos tenido en lo que es medicina del dolor, también hay un reconocimiento por parte de la OMS otorgándole al signo síntoma dolor el rol de sexto signo vital.
O sea, cuando uno evalúa el posoperatorio de un paciente dentro de los signos vitales, el sexto signo vital actualmente es considerado el dolor. Entonces, nosotros somos un poco los responsables de que nuestros pacientes estén bien analgesiados en el posoperatorio y también, como muy bien decías vos, puede haber una posibilidad de que ese dolor pueda llegar a convertirse en un dolor crónico. Y nosotros también tenemos que estar presentes, es nuestro rol tratar de evitar eso y tratarlo. Cuando un dolor posoperatorio, ¿no?, de persistente se transforma en crónico, ¿qué ha habido? ¿Alguna falla en el acto quirúrgico o es por consecuencias de cosas que acarrea al paciente? Quizás no es tan general, me imagino que cada caso es particular, pero ¿por qué se produce esa es una pregunta muy interesante, ojalá tuviera una respuesta exacta para darte a eso. Pero la medicina no es exacta. Y menos la medicina del dolor, que es una entidad bastante nueva y la verdad es que hay muchas cosas que se nos escapan todavía, pero bueno, hay muchas explicaciones para eso. La verdad es que uno trata, digamos, de justamente un poco el enfoque de este curso es tratar de desplegar en lo máximo que podamos las armas que tenemos para tratar de evitar esto, pero por supuesto no es 100% eficaz. Y la verdad es que hay un montón, hay desde condiciones del paciente, condiciones de la cirugía, no porque haya habido un error en la cirugía, sino porque a veces hay situaciones en las que es inevitable ciertas lesiones o ciertas condiciones que favorecen la predisposición a un dolor crónico. Por ejemplo, hay digamos, tegumentos que son más ricamente inervados y cuando se lesionan esos tegumentos hay más posibilidades de que haya un dolor crónico que otros sitios de incisión. Entonces, digamos, es un concepto que uno tiene que tener siempre en la cabeza, que cuando uno está ante un paciente en un quirófano, tiene que pensar en el dolor agudo y también tiene que pensar en el dolor crónico. Tiene que tratar de, por lo menos, hacer todo lo que esté a su alcance para evitar de que ese dolor pueda llegar a convertirse en un dolor crónico. Yo tengo muchos pacientes a los cuales resecciones por ahí ampliadas porque ha habido invasión de trayectos nerviosos y bueno, es imposible para el cirujano a veces poder hacer una exéresis quirúrgica totalmente limpia y bueno, en esa toma de tejidos se llevan parte de tejido nervioso y eso es un causal, diría, frecuente de dolor crónico postoperatorio y por otro lado, cuando hay involucrado estructuras nerviosas, de bastante difícil manejo. Y el tratamiento del dolor crónico, digamos, llega un momento, tiene un tiempo, una duración, ¿se puede eliminar ese dolor o va en distintos grados? Hay algunos que sí se pueden tratar y otros que persisten. Bueno, el dolor crónico en líneas generales, digamos, tiene distintos abordajes desde el punto de vista terapéutico. Tenemos líneas de abordaje desde lo farmacológico, hasta tenemos líneas de abordaje desde lo que es el intervencionismo en dolor, que también es una parte de formación de los que hacemos la especialidad de dolor. ¿Qué es el intervencionismo? El intervencionismo es la intervención en base a procedimientos que pueden ser ecoguiados o guiados por fluoroscopía, donde uno con determinado material, agujas o neuroestimuladores, etcétera, etcétera, uno puede llegar a determinadas estructuras que son las que están provocando en este caso el dolor y poder hacer en primer lugar un diagnóstico mediante la inyección de anestésicos locales y corticoides generalmente, y en caso de que los diagnósticos sean positivos, generalmente lo que se hace en una segunda etapa es la denervación de la estructura. Con determinados aparatos como pueden ser radiofrecuencias o algún tipo de, a veces, alcoholizaciones. Uno lo que hace es una pequeña lesión nerviosa, por lo cual denerva la estructura y en ese caso el tratamiento, uno podría hablar más de un tratamiento definitivo, si bien en realidad no es definitivo porque muchas veces se desarrollan mecanismos que vuelven. En general son de más largo plazo, digamos.
Y en casos, doctor, por ejemplo, de pacientes oncológicos, muchos de ellos terminales, en donde hoy por hoy se habla muchísimo de qué es lo que decide el paciente que ya sabe que tiene una enfermedad terminal y que lo único que quiere es no sufrir dolor, ¿no? ¿Cómo lo abordan? En general, digamos, el dolor debería ser de un tratamiento interdisciplinario, casi diría en todos los casos, pero particularmente en los pacientes oncológicos es como que cobra más relevancia todavía la posibilidad de contar con otros profesionales de otras áreas para hacer un abordaje integral del paciente. ¿Qué otro abordaje y desde qué otro punto de vista van a estar tomando este taller para médicos anestesiólogos que precisamente tratan de incorporarle estos conceptos y médicos residentes? No, el abordaje va a ser básicamente lo que te conté. Por ahí se va a hablar un poco de unos protocolos bastante nuevos que hay en anestesiología, que son los protocolos ERAS, que lo que intentan es justamente mejorar la recuperación posanestésica. Los protocolos ERAS abordan muchos aspectos, desde el pre, el intra y el posoperatorio, y por supuesto uno de los aspectos que aborda es el dolor, y bueno, han modificado muchísimas cosas en lo que es el abordaje multimodal, como lo llamamos nosotros, del dolor. Así que básicamente se va a centrar un poco en eso, en las diferentes vías fisiopatológicas del dolor agudo, que es totalmente diferente a lo que es la fisiopatología del dolor crónico, y en cuanto al abordaje farmacológico, las novedades que tenemos hoy en día, y después terminar tratando de ensamblar todo el conocimiento adquirido en una parte de taller que realmente es muy enriquecedora para el participante, porque es un poco, digamos, integrar todos los conocimientos en la simulación de una situación real. Entonces es como que, digamos, hay una plasticidad en la cabeza del anestesiólogo que, digamos, se empieza a desarrollar con lo que es el taller. Claro, sí, realmente algo sumamente interesante y de una formación continua para los médicos residentes y anestesiólogos ya formados, ¿no? Es muy importante porque es algo que me imagino que va adquiriéndose y se va ayornando en forma permanente. Doctor, volviendo un poco al tema central, que ya no tiene que ver con el curso, sino con la anestesiología, ¿por qué piensa usted que la gente tiene tanto temor a esta cuestión de la anestesia general? Yo creo que un poco, hasta no hace mucho tiempo, hasta muchos profesionales tenían un poco el concepto de que el acto quirúrgico iba acompañado de dolor, como algo que no se podía, digamos, como que era casi fisiológico, diría, que el paciente que estaba operado iba a tener dolor. Y la realidad es que con el transcurso de los años y con estos cursos y con los nuevos fármacos que vamos teniendo, la realidad es que ha prácticamente revertido totalmente esa tendencia, y hoy por hoy uno debería esperar que un paciente no tenga dolor, o por lo menos que uno de los objetivos es que el dolor sea tolerable. Bueno, doctor, ha sido muy claro, muchísimas gracias por su charla, así que bueno, seguramente vamos a continuar hablando de este tema del dolor, que nos escriben muchísimo. Un gusto cuando quieran, y muchas gracias por la invitación y por poder difundir un poco de lo que estamos haciendo. No, gracias a usted. Estamos llegando casi al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos vamos a agradecer a todas las firmas e instituciones que acompañan este emprendimiento televisivo de esta forma.